Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Legado de Acompañamiento Consolados para Consolar, en su segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Legado de Acompañamiento los abraza, los acompaña en su proceso de duelo. Adelante, Lequi Robledo. Hola, buenas tardes, sean bienvenidos todos, varones, damas, señoritas, solteras, todos bienvenidos a esta hermosa clase que vamos a aprender para ir aprendiendo cómo procesar nuestro duelo. Es interesante estar aquí para aprender y sobre todo el grupo pequeño, wow, ahí platicas, ahí te desahogas, ahí te que dices tú, guau, esta hermosa tiene este duelo, el mío es pequeñito. Bueno, así me sucedió a mí. Sean bienvenidos todos a esta clase porque vamos a aprender día con día más y más para ir procesando nuestro duelo con mucha atención y con mucha sabiduría como Dios lo quiere. Jehová, Dios de toda consolación, nos abraza y nos consuela y nos dice, todo va a estar bien, no te dejaré ni te desampararé hasta el fin de tus días. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Leti Preciosa. Muchísimas gracias. Y los que nos han de ver por redes sociales, también les queremos decir que estamos en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter y pueden buscar nuestra página web también, consoladosParaConsolar.com. Van a encontrar recursos que los van a ayudar en su proceso de duelo por pérdidas significativas. A veces pensamos, ¿cuántas pérdidas significativas hay? Pues hay muchas pérdidas significativas por fallecimiento de un ser amado, porque se fue de la casa uno de los cónyuges o hubo un divorcio, o nuestros hijos ya crecieron y se casaron todos y nos quedamos solos en casa. Ese es el nido vacío y también es una pérdida y hay que elaborar un duelo. Si perdimos la salud, si estamos cuidando a papi o a mami y ellos, alguno de ellos quizá ya sufre de Alzheimer o Parkinson y han disminuido sus capacidades cognitivas o lingüísticas, esto es un duelo también. Entonces, tenemos que elaborar el duelo y gestionar nuestras emociones. Y en legado de acompañamiento, te servimos de diferentes maneras. Te voy a compartir un video y vas a ver las diferentes maneras en las que te podemos servir aquí en legado de acompañamiento. Dame un segundo. Aquí acabas de ver diferentes fotos y todo. Bueno, en los chats de acompañamiento hay personas que están acompañándote en tu proceso de duelo.
24/7. Hay veces que es de madrugada y yo veo cómo están diciendo, alguien dijo, oren por mí, me siento mal. Y todos, los del chat, las chicas del chat, los chicos del chat, corren como hormiguitas a decir, aquí estamos, te abrazo, ¿cómo puedo orar por ti? Y las hayas y los hayos también son los primeros que acuden para darte una palabra de consuelo. Otra manera que tenemos para servirte es en los encuentros presenciales. Estar en un encuentro presencial es algo tan real, de tanta bendición. Yo me acuerdo en uno de los encuentros presenciales, am, llegamos apenas a iniciar y me vio una de las dolientes. Ella venía, creo que de Yucatán, y cuando me vio me dijo, eres real. Y me abrazó. Y dije, ay, sí, tú también, tú también. Y fue un abrazo tan bonito. Lo que más compartimos en los encuentros son abrazos, 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 porque el abrazo contiene algo que se llama oxitocina. Y por allí dicen los médicos, yo no soy médico, lo he leído, dicen los médicos que la oxitocina es la hormona del amor, entonces, pues, de la felicidad, perdón, y que nos provoca, pues, nos da fuerzas. Entonces, en cada encuentro te abrazamos, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Mira, te voy a mostrar algo. Déjame mostrártelo desde el principio porque se me adelantó. Dame un segundito. Este es un encuentro presencial y allí es para mujeres, varones, jóvenes, señoritas. Nos están pidiendo en Reynosa un encuentro para niños. Lo estamos platicando. Así que si en tu ciudad quieres llevar un encuentro presencial, puedes comunicarte con una servidora o al 811-050-8315. Y quisiera presentarles a nuestra ponente de hoy. Es una persona que aprecio mucho. La conocí aquí en Legado de Acompañamiento, ¿eh? Aquí mero. Nos hemos hecho amigas. Yo no sé por qué somos amigas que nos amamos tanto como si nos conociéramos de toda la vida. De verdad, Dios ha puesto ese espíritu aquí en Legado de Acompañamiento, y cuando la conocí, eh, supe que el amor de Dios es parte de su corazón, y con este amor ella ha empezado a cuidar a las dolientes también. La conocí personalmente, en persona, dijeran por allí, en Reynosa precisamente. Nos tocó dormir en la misma habitación y nos reímos, nos abrazamos y fue una bendición. Estoy hablando de nuestra Dianita Cisneros, es nuestra ponente de hoy. Adelante, Dianita. Gracias, gracias, preciosa Ruth. Sí, fue este encuentro de consolación, fue realmente una bendición
por toda la consolación que el Señor trajo, pero también por poder conocerlas, así como tú dijiste, personalmente, en persona, y nos pudimos abrazar. Hay unos videos ahí en donde cuando llegamos ya a la congregación de Manto de Unción y ya las pude ver y las pude abrazar. Y como tú dijiste, es real cada una. Azuleti, tú, Ruth, cada una fue una verdadera bendición este encuentro de consolación. Así que cuando llegue a su ciudad, por favor, no se lo pierdan. Es gratuito, no nos cuesta nada. Todo es preparado tan precioso para que lo disfrutemos y para que podamos experimentar esa consolación. Y bueno, fruto de todo ese trabajo que el legado de acompañamiento ha hecho en mí, es que yo les comparto esta lección que me tocó. Y yo espero y yo creo, yo me siento así, que de la primera que compartí a esta que voy a compartir hoy hay una gran diferencia. Espero que lo noten. Yo lo experimento en mi corazón, en mi espíritu. Espero que ustedes también lo vean. Pero ¿cómo ha cambiado mi vida y mi historia? Ahí voy a la 2. Dice, solía temerle. Ahí vamos a ver ahí la presentación. Gracias a nuestra preciosa Ruth. ¿Cómo ha cambiado mi vida y mi historia? Y yo le puse un subtítulo del escondite a la luz. Y ya ahorita, ya a través de la 2 yo les voy a ir explicando por qué en la transparencia 2. Porque yo solía temerle a mi duelo y no quería mirarlo. Así que yo esperaba vivir como si mi pérdida nunca hubiera sucedido. Ustedes saben, yo les he compartido que yo viví duelo anticipado y luego duelo el mismo año 2015 por la pérdida de mis papás. Pero desde el duelo anticipado, cuando ellos estaban enfermos, ¿qué pasó conmigo? Esta es mi historia, este es mi viaje. Yo me hice adicta al trabajo, pero también pasaba horas durmiendo, pasaba horas frente al televisor, y eso que todavía no había estas plataformas que hoy existen, y yo estaba escondiendo mi sufrimiento. ¿Qué más pasó? Esto lo veo en la siguiente. ¿Qué más estaba pasando conmigo? Yo estaba encerrada en mi habitación, encerrada en mi mundo, queriendo cargar todo el peso de la enfermedad de mis papitos yo sola. ¿De qué otra manera me afectó? Esto lo veo en la 4. Dice, sin disfrutar de las pequeñas y grandes cosas de la vida. O sea, la vida estaba pasando delante de mí. Y, o sea, qué terrible, mis amados, porque el duelo anticipado por la enfermedad de mis papitos fueron años. Eso es lo más terrible, que yo estuve sin disfrutar la vida, las pequeñas y las grandes cosas, sin disfrutar mi familia, sin compartir con amigos y creyendo yo que al estar en una burbuja, nada malo me podía pasar, confundiendo el estoicismo con la resiliencia. ¿Y qué diferencia hay? El estoicismo es como una resignación, acepta lo inevitable y desarrolla una indiferencia ante las emociones, o sea, las aplana las emociones para no sentir nada. ¿Y esto cómo afectaba toda mi conducta? Pues yo estaba ensimismada, siempre buscando mi confort,
siempre buscando mi confort, ¿cómo más me afectaba? Pues yo, ¿por qué buscaba mi confort? Porque yo pensaba que si yo estaba bien, mis papás iban a estar bien. Entonces, pero esto era una manera de egoísmo, porque yo pensaba más en mí, ¿verdad? Aunque sí cuidaba a mis papás, procuraba que mis papás estuvieran bien en todo momento, o sea, nunca los descuidé, pero era una mala interpretación en mi alma y en mi espíritu de cómo yo estaba percibiendo las cosas, ¿verdad? Entonces, si yo o sea, ahorita que es cuando estaba trabajando durante la semana la lección, yo podía recordar como si fuera una película de mi vida cuando yo iba al hospital a cuidarlos o cuando yo estaba en mi casa, porque fueron muchos tiempos de hospital, pero siempre buscaba estar cómoda, siempre buscaba mi confort. No sé si fuera una forma de egoísmo, pero esa era mi frase. Esa era mi frase. Si yo estoy bien, mis papás van a estar bien. Entonces, fue incorrecto interpretar el impacto de mi sufrimiento como pecado o debilidad. Y esto no solamente por lo que yo pensaba, yo creo que también vivimos en un mundo en donde si tú estás pasando una tribulación o sufrimiento es porque pecaste y no necesariamente tiene que ver con eso. Aunque es bueno que nosotros seamos humildes y yo creo que en todos estos procesos, porque no ha sido uno solo, en todos los duelos que he vivido, yo creo que me han llevado, o sea, me han llevado también de la soberbia y del orgullo a la humildad. Eso es algo que yo quiero compartir con ustedes y reconocer. Y pero ¿qué es lo más maravilloso, amados? Es que Dios es más misericordioso que todo eso. Que si había pecado, que si había debilidades, Dios es más misericordioso y debo de estar de acuerdo con Dios y no con mis temores. Ahora entiendo que aislarme por tanto tiempo no fue bueno, porque eso impidió que yo pidiera ayuda. Ahora, ¿de qué se trató? ¿Fue por orgullo espiritual o enojo reprimido? Quizás las dos cosas. No compartir con nadie cómo yo me sentía. Pero eso también impidió que reconociera mi debilidad y mi fragilidad y también impidió que yo pudiera ser consolada. Ahora yo quiero repetir esta frase. Dios es más misericordioso que todo eso y debo de estar de acuerdo con él. Debo de estar, es la siguiente. La vuelvo a repetir, el pasaje, perdón, esta frase tan importante y ahora el pasaje. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Este pasaje a mí me llegó bastante, el Salmo 102 del 2 al 7. Si ustedes lo tienen ahí, el Salmo 102 es la transparencia de enseguida. Si gusta leerlo conmigo, porque a lo mejor nos vamos a sentir identificadas, es un clamor. Dice, no escondas, repítanlo conmigo, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto,
Soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. En la siguiente vamos a ir desmenuzando todo este pasaje que es tremendo. Yo les invito que también ustedes lo puedan volver a leer en su casa, en la noche, en su meditación, que lo podamos ir definiendo porque a lo mejor nos vamos a ver como en un espejo reflejadas. Si en nuestro clamor nos faltan palabras, y yo les compartía cómo en la ocasión anterior, cuando me tocó compartir, que muchas veces yo no tenía palabras para orar, solamente eran mis lágrimas, solamente eran esas lágrimas en mi corazón. Y a muchas ocasiones en los pisos de hospitales, viendo por los grandes ventanales hacia afuera, yo solamente le podía decir al Señor, ten misericordia de mí. Pero si nos faltan palabras, Dios nos ha dado muchas palabras para hablarle a través de los salmos. Tenemos esa riqueza espiritual a nuestra disposición. Él sabía que las íbamos a necesitar y Él quiere cuidar de nosotros. Una de las, al desmenuzar este pasaje, dice, el salmista escribió, no, no te escondas de mí, no escondas de mí tu rostro. Y el sufrimiento, amados, hace sentir como si Dios estuviera lejos, aunque no está lejos. Y hace sentir como si a Dios no le importara, aunque sí le importa. Y quiero compartirles que cuando el salmista escribió esto es que así se sentía y quizás nosotros así nos hemos sentido. Ahora, nuestro corazón también ha estado herido, ¿verdad? Y eso significa, aquí yo me tapé un poquito, pero lo voy a leer acá con ustedes. Sufrir la pérdida no significa que no somos movidos a lo largo de nuestra experiencia. Qué hermoso también es esto, hermanos, es que no vamos a poder estar estáticos en medio de nuestro sufrimiento. Y si nosotros queremos y si nosotros comenzamos a clamar, no nos vamos a quedar como estábamos. No nos vamos a quedar ahí en ese lugar. Ahora, un poquito hablando más acerca de los salmos y de lo que Dios tiene para nosotros. Ahí en la siguiente filmina o transparencia, yo puse en un lado, espero que los alcancen a ver, yo le puse mis joyas favoritas acerca de los salmos y yo creo que ustedes también tienen sus joyas favoritas, pero estas son las mías. El día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. Claman los justos y Jehová oye. Salmo 34:17. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 34:5. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan. Salmo 9:10. Y este es precioso. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Eso es lo que acostumbra el Señor, amadas. Él acostumbra a mirarnos. Él acostumbra a mirarnos aún y cuando las palabras nos salen de nuestra boca y Él conoce el susurro, ese clamor callado de nuestro corazón. Y Él acostumbra con los que aman su nombre. Ahora, ¿qué pasa también?
¿Quién soy ahora? El proceso de duelo es más que una lucha emocional, es una crisis de identidad. Aquí traigo pueden ver que traigo mis apuntes. Y también velamos en las noches. El salmista también velaba. La hora nocturna es difícil para quien está pasando por duelo, cualquier tipo de duelo. Pero Dios le escuchó en la oscuridad y Él también nos escucha a ti y a mí. En medio de mi debilidad y todas estas cosas que yo he reconocido y confesado y compartido con ustedes, que en medio de mi debilidad Dios siempre me escuchó. Bueno, ahí ya les compartí mis joyas favoritas, saquen las suyas también. Ahora vamos a la siguiente slide. Dice que este escritor Norman Wright en su libro Experimentando el duelo, él escribió, nos dice que no es solo la pérdida de nuestro ser amado lo que es doloroso. También hay otras pérdidas que vienen como consecuencia. Por ejemplo, la forma en que vivimos nuestra vida, la forma en que amamos, la forma en que dormimos, la forma en que comemos, la forma en que trabajamos y aún la forma en que adoramos. Siguiente. A menudo la pérdida no solo trae dolor por lo que perdimos, sino también por lo que nunca tuviste o tuvimos o nunca vamos a tener. Hay una pérdida de lo presente, tanto de lo presente como de lo futuro. La siguiente slide. Este escritor, C.S. Lewis, escribe en su libro: creo que estoy empezando a entender por qué el duelo se siente como suspenso, o sea, como en transiciones o en etapas. Proviene de la frustración de tantos momentos que se habían convertido en habituales. Y aquí yo puse unas fotos de estoy yo más gordita, más cachetona, ahí con mis papás, mis hermosos papitos. Y abajo con mis papitos y mi hermana San Juanita, su esposo, estoy yo y la mamá de mi cuñado y su hermanita. Estamos ahí en un festejo. Pues también el duelo es como la frustración de tantos momentos que ya no van a estar, como esas pláticas interminables con mis papás. Alguien compartió y decía, somos los tres mosqueteros y yo me sentí en una de las lecciones y yo me sentí bien identificada porque yo les decía a mis papás que nosotros éramos los tres mosqueteros, ¿verdad? Pasábamos mucho tiempo juntos, comidas a la salida de la iglesia, los consejos de mi papá y de mi mamá. Cuando yo llegaba a casa, escuchar de ellos, ¿cómo te fue, mijita? Y mi papá, aunque él estaba en silla de ruedas, Dios hizo un milagro poderoso en su vida, porque la enfermedad que a él le diagnosticaron era, pues no, ahorita no recuerdo el nombre, era muy complicado. Cuando ya le pudieron diagnosticar su enfermedad, él no sostenía su tronco, pero después de 2 años el Señor hizo un milagro poderoso, él volvió a ser funcional, él ya no volvió a caminar, pero él volvió a ser funcional en todos los aspectos, tanto que él se iba en silla de ruedas a todos los mandados. Él administraba la casa, él se pensionó. Dios fue muy bueno con él, fue muy bueno con nosotros. Nunca nos faltó nada, nada de nada en su atención de ellos ni en sus medicamentos, nada. Dios fue propicio, bastante propicio en todo. Y él fue funcional. Él después me apoyó a cuidar a mi mamá también.
Y él se movía, él iba a comprar despensa, a hacer pago de los servicios. Entonces, cuando él iba a comprar el mandado y llegaba, yo no sé si lo compraba para él o sí, pero él me decía, te traje papitas, te traje galletas. Entonces, todas esas cosas que ya no van a estar, es como una pena en observación, ciertamente. Entonces, es pensamiento tras pensamiento, sentimiento tras sentimiento, acción tras acción, pues mis papás eran mi motor. Ahora hay un puesto fronterizo infranqueable que lo cruza, como un puente. Yo voy a ellos, pero ellos no van a regresar a mí. Y yo le agregué ahí, hasta encontrarnos en la patria celestial. Amén. Y así va a suceder con cada uno de nuestros seres queridos. Nos vamos a volver a encontrar en la patria celestial si perseveramos. Ahora, la siguiente slide, hermosa. Bueno, hay pérdidas. Sharon Hart May, en su libro Trabajo en pérdida y duelo, en cuidando de las personas a la manera de Dios, nos dice que hay pérdidas tan dolorosas que se ven fuera de lo natural o fuera del ciclo natural de la vida cuando se trata de la pérdida de un niño. El impacto de una enfermedad prolongada y pérdida de un niño tiene también un impacto profundo en la relación matrimonial. Y yo ahí solamente quise resumir que las estadísticas son duras y frías, muy frías. Pero bueno, yo quise hacer un paréntesis aquí. Hay algo importante que aunque esto es verdad, en Cristo hay esperanza. Si bien cuando hay la pérdida de un niño y la relación matrimonial se puede quebrantar, podemos saber, amados, que en Cristo hay esperanza. Y si más pronto que tarde nos tomamos de su mano, en Él vamos a encontrar consuelo y la ayuda en la pérdida y en el duelo que estemos atravesando, como a la manera de Dios. Judy Bloor, otra escritora, en su libro Cómo ayudar a un niño en duelo, es que el niño va a volver a visitar el evento en cada etapa de su vida a medida que madura. En cada etapa de su desarrollo emocional y cognitivo, o sea, va entendiendo la vida con más madurez. Por tanto, él tratará de entender mejor este evento que es significativo en su vida. Ahora, hay dos cosas acerca de ayudar a un niño en duelo. Una, que la tarea nunca está terminada hasta que el niño alcanza la edad adulta. Y dos, que todo lo que nosotros le digamos ahora es un componente básico para una comprensión más madura más adelante. Y bueno, pues todo esto nos habla de cómo nosotros también podemos ayudar a los niños en su duelo. Amén. Ahora enseguida dice que en la siguiente slide dice que la manera más común de comprender el duelo es pensar respecto a él en términos de etapas. Fíjense cómo dice la manera más común de comprender el duelo. Ya sabemos las etapas de negación, de ira, de negociación, depresión y aceptación. Estas etapas las desarrolló esta hermosa Elizabeth Kubler-Ross. Y aunque son útiles, las etapas pierden mucho del significado personal que está presente en el duelo. Yo creo que nosotros incluso al leerlas podemos identificarnos si estamos en alguna de estas etapas o si estamos en varias etapas al mismo tiempo.
Lo que sí yo les puedo decir que es importante validarlas. Y este es importante para nuestro duelo. Si es conocerlas, reconocerlas y validarlas, en qué punto nos encontramos. Pero ellas en sí mismas no nos van a ayudar a, a procesar o a entender el duelo o pérdida en la que estamos viviendo. Vamos a ver la siguiente slide. Dice, en este estudio, entonces, sin dejar de lado las etapas del duelo, pero en este estudio nos enfocaremos más en la historia y en el viaje que estamos viviendo en nuestra vida a través del duelo. Lo vamos a ver como un viaje o como una historia. Amén. Seguimos en la siguiente slide. Estos conceptos están destinados a captar más lo personal y un poquito ver cómo está desordenado ahí el duelo y la naturaleza no secuencial. Paso uno, paso dos, etapa uno, etapa dos y así en secuencia. ¿Verdad? Podemos entender un poco más lo personal de nuestra pérdida o de nuestro duelo. Por ejemplo, dice, el lamento cambia la manera en que vemos la vida. Y aquí yo, si ven en el recuadro vertical celeste, yo puse algunas cosas que yo enfoqué en mi vida. Por ejemplo, ser apática a las cosas de la vida, dejar de disfrutar la vida, como ya les compartí, la manera en que interactuamos con las personas. Nos enojamos si otros ríen, nos confundimos porque otras personas pueden continuar con la vida y nosotros no. Ahora, bueno, también podemos distanciarnos de las personas que amamos y de otras personas también. El significado que le damos a las cosas. En mi caso, bueno, pues esto fue bueno, este significado sí, el duelo sí, porque también nos sirve para cosas, ser más humildes también y entender a los demás, ver a los demás que están pasando también por duelos y situaciones difíciles. Y en mi caso, hagan de cuenta que Dios me puso unos lentes y comencé a ver a los abuelitos y a los discapacitados y comenzaron a cobrar mayor valor e importancia en mi vida y la manera en que yo podía servirles. Estuvieran en la calle, en una clínica, en donde quiera que estén. Nuestros niveles de confianza o seguridad, bueno, ahí sí es un aspecto que yo considero negativo, porque yo comencé a tener temor de que algo malo pudiera pasar. Recuerden que como mi duelo, mi preduelo, duelo anticipado fue la enfermedad de mis papás, a mí me tocó enfrentar muchos diagnósticos de mis papás. Entonces, ay, ¿ahora qué me van a decir? Ya, o sea, y ahora qué malo me van a decir, y ahora qué noticia mala. Entonces, es algo que está en el inconsciente y que no lo vemos, pero que hay un temor dentro, interior. Y bueno, pues dentro de esto desordenado de mi viaje y de mi duelo, pues es algo que ahora en legado de acompañamiento y con esta lección yo pude entender, ¿verdad? Ahora, dejar de confiar en Dios, esto también es muy, muy significativo, porque no lo declaramos con nuestra boca, pero ahí muy escondido hay una falta de confianza en Dios. Y platicando con una persona muy querida que también experimentó una pérdida, la pérdida de su papá, me dijo, es que cuando me daban palabra, los hermanos me decían, confía en Dios. Dice, yo no me daba cuenta que realmente había dejado de confiar en Dios. Ahora, al final dice, también cambia nuestro sentido de identidad. Antes era hija, pero ahora, ¿quién soy? ¿Verdad? Recuerden, bueno, yo les comparto que yo soy una persona soltera,
nunca casada, no tengo hijos. Entonces, quien me daba identidad eran mis papás. Antes era la hija de los hermanos Cisneros, pero ahora ¿quién soy? Cuando la gente que amamos y de la cual dependemos son removidos, en nuestra vida comenzamos a cuestionarlo todo. La siguiente, hermosa. Entonces, el duelo es fundamentalmente una lucha de identidad. ¿Quién soy ahora? ¿Cómo me ha cambiado mi pérdida? ¿Qué es diferente acerca de mí y qué permanece igual? En este punto quiero compartirles que sí es posible. Claro que no es fácil, pero paso a paso y con la ayuda de Dios yo pude encontrar en Dios el consuelo. Primero pude entender que Dios era mi Padre. Algo que sí no puedo comprender es cómo ocurre en etapas, pero acordémonos que es un viaje. ¿Por qué primero entendí que Dios era mi Padre y hasta después entendí que ya no era huérfano? Y esto todo ocurre en el interior, ¿verdad? Dios nos dijo, no os dejaré huérfanos. Ahí está la palabra, es intelectual, pero necesita bajar. Dice que una hermana que no se escucha bien. ¿Me puedo acercar? Ustedes me dicen si ahí se escucha mejor. Sí, sí te escuchamos bien. Posiblemente es internet de la persona. Amén, amén. Gracias. Entonces, tiene que bajar de nuestro intelecto a nuestro corazón, a nuestro espíritu, ¿verdad? Y Dios lo hizo así. No es algo que yo haya hecho, pero es algo que Dios hizo así. Son como dos piezas de mi vida que se unieron. Dios es mi Padre y no estoy huérfana. Amén. Em, Dios también me ha ido ubicando en familia. Dice la palabra, Él hace habitar a la estéril y en familia. Y aquí, bueno, es el que lo ha hecho en mí, pero también a través del legado de acompañamiento. Dios me ha dado una familia, porque el legado de acompañamiento es una familia. Bueno, y luego dice, ¿cómo me relacionaré con otras personas que es diferente acerca de mí y que permanece igual? Y avanzamos, hermosa, a la siguiente slide. El, el, el escritor Winston Smith en su libro Recuperación de divorcio, creciendo y sanando la manera de Dios, describe un elemento de cambio en la historia que ocurre durante el duelo de un divorcio. Tu matrimonio te dio un mapa vial para el futuro, o sea, ¿verdad? Como si fuera, nos casamos, tenemos hijos, tenemos nietos, etc. Yo creo que a eso se refiere ese mapa vial. Y entonces el, la vida parecía eh, predecible. Ahora, yo les comparto y esto se va a continuar en la siguiente lección a quien le corresponda. Dice, el objetivo de este capítulo es que comprendamos el impacto de nuestro dolor y la discusión se enfocará en cómo diferentes factores pueden influenciar el significado que le damos a nuestro dolor. En el capítulo 4 examinaremos las formas comunes en que estos factores pueden convertirse en una historia destructible, emocional o relacionalmente paralizante. Y en lo que Dios puede parecer malo, puede, pero no lo es. Impotente puede parecer, pero no lo es. O irrelevante, pero parecer, pero no lo es. En el capítulo 6 examinaremos cómo el Evangelio le da un significado saludable a nuestro duelo sin minimizar nuestro dolor.
Y podemos avanzar a la siguiente slide. Bueno, aquí resumimos entonces que el objetivo de este estudio será guiarnos a un duelo saludable. Con este lenguaje, entonces, podemos estar comparando el duelo con una lesión física, como con una cortada. No podemos hacer que una herida sane, pero podemos evitar que se infecte y, por lo tanto, ayudar al proceso de curación natural ordenado por Dios, porque sí hay sanidad en Dios, sí hay curación. Ahora, las infecciones que pueden venir con el dolor son las interpretaciones destructivas que le damos a la experiencia. Cuando pensamos que todo es malo en la experiencia que estamos viviendo. En este capítulo comenzaremos a hacer el tipo de preguntas a partir de las cuales podemos hacer estas interpretaciones. Comprender en este punto es importante aclarar qué significa y qué no significa comprender el impacto de mi sufrimiento. Avanzamos, hermosa. A comprender no significa también, significa saber por qué experimentaste esta pérdida. Y bueno, aquí yo les comparto que, que en el caso de la partida de mi papá, que mi mamá partió a finales de febrero del 2015 y mi papá en octubre del 2015. Entonces, pues era difícil para mí comprender por qué los dos se habían ido el mismo año. Mi papá partió a los 72 años y entonces yo le decía, Señor, que viva hasta los 80. Yo le clamaba al Señor y yo le pedía por más años para mi papá. Pero Dios, usando a un precioso hermano en una predicación, él compartió Isaías 57:1 y yo se los comparto. Dice, pero es el justo y no hay quien entienda, no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Y Dios me habló que de la aflicción había sido quitado mi papá. Yo no lo podía entender, pero a través de ese pasaje, hagan de cuenta que me cayó el 20. Uno de los 20, ¿verdad? Sí significa que podemos ver las diferentes formas en que esta pérdida está afectando, comprender cómo esas influencias están conectadas con nuestra pérdida y continuar confiando en Dios mientras vemos que Él trae el consuelo y la redención en medio de nuestro dolor. O sea, a través de ese pasaje yo pude comprender y después comenzó a venir el consuelo de Dios y la redención. Ahora, ¿qué determina el impacto? El lugar para comenzar que comprendamos estos factores que determinan cómo impactará nuestra pérdida en particular. En la siguiente semana, por eso no se lo pierdan y nos conectamos, ¿verdad? En la siguiente lección, porque nos van a hablar de aspectos para reconstruir esos aspectos que influyen en nuestra pérdida. Casi estoy por terminar. Seguimos avanzando, ya para un poquito de dar el cierre. Bueno, creo que aquí no lo cambié. Nos vamos a la que sigue, hermosa, y luego nos regresamos. Y bueno, aquí, amados, aquí yo les compartí y quise cerrar con esta slide, con algunas fotografías. Aquí estoy con mis hermanos, si se fijan, están mis sobrinos, mi hermana San Juanita, su esposa, ya hace algunos años, mi hermano, su familia, estoy yo y estoy yo acá, de rosa. Aquí estoy aunque ustedes no lo crean, aquí en esta foto con esta bandera,
Fue 15 días después de la partida de mis papás. Dios me regaló un viaje, todo pagado, a un congreso de avivamiento en Colombia y pues pude disfrutarlo. Pero eso fue un regalo de Dios. Acá en la esquina superior derecha para mí, aquí estoy en la mera esquinita, estoy con la célula en Salinas Victoria, la célula que pastoreaba. Ahora, para la gloria de Dios, los anfitriones son los pastores, ya son una iglesia independiente y están creciendo para la gloria de Dios. Aquí puse una frase muy importante en la foto, disfrutar. Y aquí estoy con unas amigas, con mi hermana San Juanita y unas primas, disfrutando del Señor. Recientemente el Señor me dio una palabra, hace muy poquita, hace unas 2 o 3 semanas, el Señor me dijo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. No es un todo acabado, porque acuérdense que es una historia y un viaje. El Señor sigue trabajando en mi vida, pero tengo esperanza. Dios les bendiga, amados. Muchas gracias, preciosa Diana. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia de resiliencia. Yo Amén. creo que algunos de nosotros nos hemos identificado con esta historia y con cómo nos sentimos ante el duelo, pero estamos viendo cómo Dios también nos puede ayudar y el acompañamiento. Muchísimas gracias, Dianita. Los que nos ven por redes sociales, les mandamos un abrazo a todos y les decimos que aquí estamos para acompañarlos en su proceso de duelo. En legado de acompañamiento, tenemos grupos para niños, para adolescentes, jóvenes, para hombres, para mujeres que han pasado por diferentes pérdidas significativas. Cada persona procesa el duelo de manera diferente, por eso es que tenemos los grupos formados así. Y los domingos a las 7 de la noche tenemos una reunión Zoom en la plataforma de Zoom para niños y adolescentes y también para jóvenes por grupos separados también, porque otra vez decimos, cada quien procesa el duelo de manera diferente. Les mandamos un abrazo y si ustedes están pasando por un proceso de duelo, han tenido una pérdida significativa y necesitan el acompañamiento de alguien que les diga, yo lloro contigo, te abrazo. Aquí estamos, puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, nos busca como Legado de Acompañamiento. Allí va a haber una foto de muchas personas que estamos en un encuentro de consolación, o lo puede hacer a el WhatsApp 811-050-8315. Allí le va a atender nuestra recepcionista. Es una preciosa mujer de Dios, nuestra fundadora y directora. Un abrazo otra vez a todos y nos vemos en la próxima.